En este vídeo voy a dar unos consejos para la gente que está estudiando, que va a estudiar filología clásica. Y realmente no son muchos consejos, pero sí que considero que son consejos bastante efectivos, productivos. Y antes de empezar, sí que te recomendaría que te veas los otros consejos para todas las filologías, filología en general, y también mi opinión sobre estudiar filología clásica, porque realmente esos también son consejos en sí mismos, incluso lo que es la opinión. Entonces voy a dividir el vídeo en tres partes. La primera es sobre las asignaturas puramente de gramática, luego sobre las asignaturas de textos, entiéndase, asignaturas de traducción, y por último las asignaturas de literatura / cultura, que realmente no tengo mucho que aportar, pero para las de gramática y especialmente para las de textos, traducción, sí. Entonces, empezando con las asignaturas de gramática. Y aquí lo primero que tienes que tener en cuenta es que es un rollo totalmente distinto a la gramática que se estudia en bachillerato, por así decirlo, y por supuesto con bastantes comillas, pero la gramática que se estudia en bachillerato es gramática práctica, es gramática útil, y no útil porque sea útil, sino porque lo otro no es inútil, ¿vale? Pero ¿me entiendes? Entonces, esa es la gramática que supuestamente ya sabes de bachillerato. Ahora, quizá te estés planteando, bueno, pero yo en bachillerato ya estudié un montón de gramática, es que voy a aprender más gramática. Y como decía, la de bachillerato es la útil. Ahora, a la universidad, como también he dicho en muchas otras ocasiones, no se va tanto a aprender lenguas, sino a aprender sobre las lenguas. Entonces, las asignaturas de fonética, morfología, sintaxis, sobre todo las de fonética y morfología, no son tanto gramática útil como gramática histórica, es decir, cómo se ha desarrollado el latín, cómo se ha desarrollado el griego desde el protoitálico, desde el protogriego, desde el protoindoeuropeo, luego dentro de la historia de las propias lenguas, que es el latín clásico, latín vulgar, latín arcaico, los dialectos del griego, koiné, etc. Dicho de otra forma, no vas a aprender las declinaciones, no vas a aprender las conjugaciones, vas a aprender cómo se han desarrollado las conjugaciones, las declinaciones. Por tanto, de aquí se deduce que la gramática de bachillerato ya te la tienes que traer aprendida de casa, ¿vale? Que luego las asignaturas más de gramática histórica sí son más dificilotas. Luego, la parte más importante de este vídeo, el consejo más importante que voy a dar es sobre las asignaturas de textos, véase asignaturas de traducción. Y ahora, ¿cuál es el mejor consejo? Que desde luego me lo debería haber aplicado yo, pero bueno. El mejor consejo es que traduzcas cada día latín y griego, porque, como puedes suponer, a traducir se aprende traduciendo. Y aunque ya tú digas, bueno, pero que yo ya sé traducir, pero lógicamente una cosa es traducir 2 líneas de César en selectividad y otra cosa es la universidad. Cito nuevamente a mi gran profesora Emilia, una cosa es traducir y otra cosa es traducir bien y rápido. Eso es lo que supuestamente se persigue en la universidad. Y ahora sí, como estaba diciendo, este consejo me lo debería haber aplicado yo mismo. Es decir, yo soy perfectamente consciente de que esto da bastante pereza. Traducir todos los días, incluso si al día siguiente no tienes clases de textos, de traducción, de lo que sea, pero es que es realmente el mejor consejo. Entonces, como ya también nos aconsejaba mi profesor Socas, que yo no le hice mucho caso desgraciadamente, nulla dies sine linea, que supongo que habrás adivinado qué significa, ningún día sin línea, es decir, ningún día sin traducir un poquito aunque sea. Entonces, como digo, ya sé que esto puede dar mucha pereza. ¿Cómo podemos facilitar cumplir este propósito? Pues si incluso un día, por lo que sea, estás ya muy cansado, ya lo que sea, cualquier cosa, en ese caso, lo que podrías hacer es cogerte, pues a ver, por ejemplo, si estás haciendo en clase Tácito, pues Tácito es chungo. Entonces, lógicamente, no te voy a decir que te pongas a traducir a Tácito, pero al menos pues te coges las fábulas fáciles de Ricci, que para quien no lo sepa, pues son, como su propio nombre indica, fábulas fáciles, que realmente no son tan fáciles, pero o sea, para alguien ya en la universidad deberían ser facilonas. Luego te coges también, si esto es ya demasiado fácil, pues te coges, por ejemplo, las fábulas ab urbe condita, que no es Tito Livio, es una, vamos a decir, una especie de compendio un poco adaptadillo, no sé qué.
desde luego más difícil que esto, pero bueno, que también esto es ya más nivel universidad, diría yo. Y por cierto, que estos dos libros yo los tengo en papel, es decir, he pagado por ellos, pero se pueden conseguir de la propia web del autor, Geoffrey Stedman, se puede conseguir el PDF para bajarlo gratis y de forma absolutamente legal. Es decir, que no hace falta ni siquiera gastarse el dinero. De todas formas, no son muy caros, creo que son como 8 eurillos cada uno, lógicamente. Y realmente considero que, y mira que yo no soy muy de papel, pero sí que considero que esto merece la pena tenerlo en papel. Luego, otras cosas que también recomiendo pues son las lecturas de Orberg. Y lógicamente no estoy hablando del Familia Romana, que ese ya pues, es demasiado básico para la universidad. Roma Eterna, que es el segundo tomo de Orberg, y ya sé que a lo mejor hay alguna gente que me dice, qué pereza Orberg, no sé qué, ¿cómo es que tú estás recomendando Orberg? Pues sí, de eso ya hablaré en otra ocasión, ¿vale? Pero bueno, como digo, puede ser el segundo libro de Orberg, y si no quieres Orberg, por la razón que sea Orberg propiamente dicho, te puedes al menos coger las lecturas adaptadas de Orberg, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el Sermones Romani, que es una especie de antología de autores, ¿no? Latinos y realmente no solo latinos, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Plauto, Fedro, Catón, más Fedro, Tácito, Lucas, Horacio, Aulogelio, Cicerón, Marcial, Plinio, etcétera. ¿Vale? Entonces es una especie de antología, vemos que el libro no es muy gordo, ¿no? Entonces una antología así un poco adaptadilla, con las típicas ayuditas de Orberg, etcétera. Luego tenemos también, ¿no? Lógicamente no me voy a poner a enseñar aquí todo, ¿no? Pero incluso tenemos aquí el Anfitrio de Plauto, que además esto, en mi caso al menos, es muy bueno porque yo en 5 años de licenciatura en ningún momento trabajé el teatro, lo cual me parece mal, ¿vale? Entonces tenemos aquí el Anfitrio de Plauto, otra vez con todo el rollo Orberg, así con ayuditas a los lados, no sé qué. Y luego, por supuesto, un clásico, la Guerra de las Galias de César, que lógicamente esto no es todas las guerras de las Galias, sino fragmentos de los libros primero, cuarto y quinto, otra vez con las típicas ayuditas de Orberg, etc. Pero que, así todo en general, está muy bien para trabajar textos que son más o menos reales, pero con un poquito de ayuda. En fin, no me quiero alargar mucho más con este tema porque de eso ya haré un libro de qué obras, de qué volúmenes podemos usar para practicar la lectura del latín según nuestro nivel, etc. Entonces ahí ya estaré debatiendo que si las lecturas de Orberg, los propios volúmenes del libro de texto de Orberg, que si el Epítome Historiae Sacrae de Lomond, e incluso otros libritos mucho más pequeños como de niños, ya todo eso lo comentaré en su momento. Pero eso, que incluso que un día no te apetece ya, pues eso, ¿no? Pues al menos no te voy a decir que te pongas con la Guerra de las Galias, pero eso, como digo, al menos las Fábulas Fáciles, que es la historia de Perseo, de Odiseo, de Hércules, de Jasón y los Argonautas, y todo eso que es bastante ameno y además están narradas de forma muy amena también. Lo importante es nulla dies sine linea. Y luego, relacionado con todo esto, aunque ya un poquito más diferente, es que tienes que hacer un esfuerzo importante por aprenderte el vocabulario. Por supuesto, aquí me estoy centrando en el tema del latín, que es mucho más, vamos a decir, mucho más aplicable todos estos consejos que en griego, porque en griego no existen tantas cosas así de este tipo, ¿vale? Pero esto del vocabulario sí que es aplicable igualmente al latín y al griego. Entonces, haz el esfuerzo de ir aprendiéndote el vocabulario. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Haciendo una lista o estudiándose el diccionario? No, vamos a ver. Intenta hacerlo de forma más o menos inteligente. Es decir, conforme vas encontrando vocabulario, sí que ve haciéndote tu propia lista. Y luego, lógicamente, si te estás haciendo tu propia lista, entiendo que son las palabras más difíciles. Es decir, que no vas a apuntar, por ejemplo, homo hominis, porque eso lo sabe cualquiera. Me refiero ya a las palabras que son un poco menos intuitivas. Aún así, aunque sean ya menos intuitivas, muchas veces las palabras se pueden relacionar
con algún cultismo en español, con palabras inglesas que tienen mucha influencia en el vocabulario del latín. Intenta incluso, que eso, por ejemplo, Orberg lo hace mucho y lo hace muy bien, intenta descomponer las palabras, le quitas los prefijos, le quitas lo que sea, te quedas con la raíz y ahora esa raíz la relacionas con otra. En fin, intenta estudiar el vocabulario de forma inteligente. Ya el propio hecho de hacer ese esfuerzo intelectual para hacer la lista ya es un gran avance y te va a ayudar mucho a memorizar vocabulario. Por supuesto, copia, si es posible, ejemplos en contexto me refiero, ¿no? Del texto que tú estás estudiando, que estás trabajando en clase, pues copias la frase para darle un poquito de contexto a la palabra. De hecho, estudiar ejemplos completos, ¿no? Una frasecita es muy buena forma de aprenderse las cosas. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto del vocabulario? Que por otra parte quizá es un poco de perogrullo, por otra parte quizá estáis pensando, bueno, pero que para eso está el diccionario. Bueno, lógicamente, si vas a ser filólogo clásico, qué menos que saberte un mínimo vocabulario en latín y en griego. Pero ya aparte de eso, aprender vocabulario es tan importante porque, de hecho, según mi experiencia y según la experiencia de gente que sabe mucho más que yo y que tiene mucha más experiencia que yo, normalmente, ¿por qué nos atascamos cuando estamos leyendo o estamos intentando al menos leer un texto en latín y griego? Normalmente no nos atascamos tanto por la gramática en sí misma, no tanto por la sintaxis, no tanto por la morfología, nos atascamos simplemente porque no sabemos el significado de las palabras, al menos si ya tenemos unos conocimientos decentitos de morfosintaxis, ¿no? El problema es desconocer el vocabulario. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando no sabemos una palabra? Pues que la buscamos en el diccionario y entonces nos pasamos la primera mitad del examen buscando en el diccionario. Entonces, como decía mi querida y ya mencionada profesora Emilia, ¿qué estás buscando? ¿Ton? Y ojo, otra vez, que esto me podría yo haber aplicado el cuento, no estoy diciendo aquí que yo fuera magnífico en la universidad, pero ya a toro pasado doy los consejos a ver si alguien alguna vez escarmienta en cabeza ajena. Entonces, eso, intenta aprenderte el mayor vocabulario posible, de esa forma vas a ver que no tienes que buscar tanto en el diccionario y por tanto vas a leer, traducir de forma mucho más fluida, mejor y más rápido. Y por supuesto, esto es especialmente importante en lo que al menos en mi facultad se llamaba el trabajo personal, es decir, el examen de una traducción sin diccionario. Ahí sí que totalmente te recomiendo que esto incluso yo lo hacía entonces, ¿no? Que te hagas una lista y todavía más especialmente lo recomiendo con autores donde se va repitiendo mucho el vocabulario, las fórmulas, los epítetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Homero, ¿no? Que básicamente que está repitiendo siempre todo el rato lo mismo, que hay veces que se copian versos enteros o una mitad de un verso. En fin, en general ya sabemos que la épica es un poco más repetitiva y quizá no tan repetitiva es la épica latina, ¿no? Virgilio, Ovidio, como la épica de Homero, que sí que se repite bastante. Y luego el último consejo en cuanto a todo esto de las asignaturas de texto, traducción, es que te molestes, entre comillas, que te molestes en leerte las traducciones de los textos en los que estás trabajando. Entonces, por poner un ejemplo, imagínate que la asignatura Textos Latinos 2 tienes que trabajar Salustio y Catulo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Cogerte la conjuración de Catilina, la guerra de Yugurta, los poemas de Catulo, en ediciones las típicas de que si Alianza, Cátedra, Gredos, lo que sea, y te las lees. Entonces, esto no solo para tu propia formación de filólogo clásico, sino también para facilitarte posteriormente el trabajo sobre los textos originales. Y por último, como decía al principio, de las asignaturas de literatura no tengo mucho que recomendar, pero bueno, básicamente que uses buenas ediciones de los libros que te tengas que leer, pues ya sabemos, Alianza, Gredos, Cátedra, o en cualquier caso la que recomiende tu profesor. En general, versiones que sean, lógicamente, con buenas traducciones y con notas. Por supuesto, léete las notas, también sería lo suyo que te leas la introducción. Y por supuesto, intenta ir a clase y con suerte tendrás un buen profesor que realmente le saque la chicha a las obras y, más importante aún, te enseñe a ti a sacársela. Aquí me acuerdo, por supuesto, especialmente de mi profesora Ana, que realmente le sacaba, exprimía
mucho toda la información a las obras. En fin, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir sobre consejitos para filología clásica. Una vez más te recuerdo que lo suyo es que si no lo has hecho ya, te veas también los consejos de filología en general y mi opinión sobre estudiar filología clásica.